Veamos algunas sugerencias para crear carpetas y subcarpetas. Las carpetas digitales son estructuras de almacenamiento virtuales en las computadoras y otros dispositivos electrónicos que se utilizan para organizar archivos y los documentos. Así que de una forma similar a las carpetas físicas, nosotros podemos tener diferentes tipos de documentos en un lugar y poderlos utilizar de manera que los podamos tener disponibles para cuando nosotros los necesitemos. Veamos cómo funciona una carpeta. Estas carpetas pueden tener subcarpetas y cada una de esas subcarpetas puede tener diferentes tipos de documentos que nos permiten, ¿verdad?, organizarlos según la jerarquía que nosotros necesitemos. Cuando activamos Windows en la letra E nos va a salir las carpetas que tenemos disponibles dentro de nuestro explorador. Por lo tanto, nos va a permitir organizar los archivos y ordenarlos para facilitar la clasificación y el acceso. Dentro de una misma carpeta tú puedes tener archivos de diferentes categorías. Una carpeta puede contener otras subcarpetas. Observemos aquí en Explorer que cuando aparece como si fuera una raya o un simbolito, esto significa que hay otras subcarpetas dentro de esa carpeta. Si nosotros la presionamos, se van a ocultar o van a aparecer. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en la carpeta que se llama documentos de trabajo, hay otras subcarpetas y de esas vamos a ver que, por ejemplo, en proyecto 2024, allí hay otra subcarpeta. Y dentro de esas subcarpetas hay en investigación CC, vamos a ver que hay otras subcarpetas y así usted puede tener diferentes carpetas. Esto nos va a poder ayudar a nosotros a organizarlo y a crear un modelo jerárquico el cual nos permite organizar de forma lógica la información que nosotros vamos a tener en nuestro navegador, ¿verdad?, según el contenido. Ahora, vamos a suponer que dentro de esta carpeta que dice informe V1, ahí nosotros podemos tener otra subcarpeta. En cada una de las carpetas y de las subcarpetas podemos tener diferentes tipos de documentos. Esto nos va a permitir a nosotros tener archivos de diferentes categorías, como por ejemplo aquí pueden ver que tienen un archivo de Excel, tienen PDF, tienen Word, tienen PowerPoint, tienen una fotografía y un video. Así que nos va a permitir tener diferentes tipos de documentos en cada una de esas carpetas para poder agruparlos según el orden lógico por temas, según la organización, ¿verdad?, lo establezca o según usted tenga en su computador para organizar y poder localizar la información correctamente. Así que esto nos va a facilitar el proceso para nosotros poder movernos entre unas y otras. Lo interesante de esto es que aquí tenemos una capacidad ilimitada de documentos que podemos tener dentro de una misma carpeta, recordando siempre que si estamos haciendo un disco que tiene una capacidad, pues tiene esa capacidad, pero es muchísima información que nosotros podemos tener en estas carpetas. Es fácil de reorganizarlas porque vamos a suponer que de momento nosotros nos percatemos que esta información que está aquí no va en este proyecto o en esta carpeta, que va en el proyecto del 2023, pues yo puedo reubicarlo y automáticamente voy entonces a ver que la información está allí. La otra también cosa que podemos hacer es que de momento vamos a suponer que ese archivo también lo necesite en otro carpeta porque lo voy a utilizar para cierto propósito. Yo puedo darle un right click, le puedo dar aquí un copy y puedo ir a la otra carpeta que necesito y le puedo dar control V y automáticamente se va a copiar, ¿verdad?, una copia exacta del documento que yo voy a tener. Así que esto me facilita de una forma muy significativa cómo yo puedo, ¿verdad?, moverme, organizarme, estructurar y trabajar dentro de estas carpetas. De la misma forma, pues yo podría moverlo en disco externo, colocándolo, ¿verdad?, allí, o hacer diferentes tipos de documentos, e incluso si la organización o si yo entiendo que hay una de esas carpetas que hay información bien confidencial, yo puedo asignarle un código de acceso para evitar que cualquier persona pueda acceder y pueda ver esos documentos.
Los sistemas operativos tienen unos límites para evitar que esos nombres que nosotros le asignemos a esas carpetas sean demasiado extensos. Y por eso es que algunas veces nosotros abrimos un archivo y como que no puede funcionar bien, no abre, etcétera. Muchas veces tú tienes un archivo y recibes una carpeta que tiene un nombre demasiado extenso, simplemente lo que haces es que puedes cambiarle el nombre para que entonces tú puedas acceder a él. Por ejemplo, Windows tiene una capacidad de 260 caracteres y esto incluye las carpetas y las subcarpetas y los nombres de los archivos. Igualmente, Linux tiene una capacidad de 255 caracteres para los nombres de las carpetas, los archivos, ¿verdad? Y la información que tú tengas allí. La Mac OS no tiene límite, pero también se recomienda que pues sigas esta recomendación de más o menos 260 caracteres. ¿Qué pasa? Que si de momento tú tienes un archivo dentro de una carpeta que es la C, ¿verdad? Y dentro de esa C tienes una carpeta que se llama informe mensual y dentro de esa carpeta tú tienes una subcarpeta que dice cada uno de los meses, o sea, vamos a suponer que diga agosto, y dentro de agosto tú tienes un documento que diga datos recopilados para el informe mensual de agosto 2024, pues cada una de esas partes que yo fui mencionando, que eran carpetas y subcarpetas, el sistema lo va a contar, ¿verdad? Como que es el límite de los caracteres que estás teniendo y esto, ¿verdad? Te puede afectar en que se pierda la ruta para poder localizar el documento. Por eso las recomendaciones, usar nombres que sean cortos y descriptivos que te ayuden a identificar qué es lo que tú necesitas. Por ejemplo, en vez de utilizar un nombre de un archivo que diga proyecto de la investigación sobre el cambio climático, versión final, parte 1, puedes escribir investigación-cc, que sería el cambio climático, guión V1. Otro ejemplo es que en vez de tal vez utilizar informe anual del año 2024, pues simplemente tú utilices informe 2024. O sea, acortar la información para evitar que esos nombres sean demasiado extensos. Específicamente Windows no permite utilizar unos caracteres y probablemente cuando estás haciendo nombre, si utilizas alguno de estos caracteres te va a hacer un sonido como enviándote una alerta. ¿Okay? Así que mira y observa estos símbolos, los cuales no debes utilizarlos para específicamente los nombres de las carpetas y las subcarpetas en programas de Windows. En fin, utiliza nombres descriptivos breves y evita nombres demasiado extensos en los nombres de las carpetas, en las subcarpetas y en los nombres de los archivos. Definitivamente esta regla te va a ayudar a obtener claridad y evitar problemas de tu ruta.